Estoy muy contento, primera vez que veo una película que tiene elementos teológicos sólidos y que no sacrifica por ventas y por efectos visuales y auditivos un contenido recto y conforme a la verdad y conforme a la revelación. Es una película que prácticamente diría que está al 98% de fidelidad con la doctrina católica. Merece ser vista, merece ser estudiada, merece ser analizada. Para sorpresa de todos, Nefarius no es el nombre del espíritu que posee a Edward. El nombre real, y él lo menciona, es Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy con un invitado que ya es parte de esta casa y no es nada más y nada menos que mi buen amigo Fray Claudio. Fray Claudio, bienvenido nuevamente a este humilde espacio donde tratamos de enfocar nuestra fe de la mejor manera. ¿Cómo ha estado, Fray Claudio? Buenas noches, William, y buenas noches a todos los hermanos que en diferentes partes del continente americano van a ver esta entrevista. Un gusto para mí estar en tu casa, en esta humilde casa, como tú le llamas a tu canal, Enfoca tu Fe, y estamos pues precisamente para eso, para ponerle foco a nuestra experiencia cristiana, a nuestra fe. Claro que sí, totalmente. Y no era de más esperarse que hoy pudiésemos hacer un análisis desde lo teológico, muy especialmente desde el área de la demonología, a esta película, a este filme que ha estado sonando y resonando mucho últimamente en las redes sociales, especialmente en las cristianas y en las no tan cristianas. Es decir, he visto incluso muchos canales no creyentes de ateos y agnósticos haciendo análisis y críticas a la película. Y lo más sorprendente es que la gran mayoría han hecho análisis de que se les ha volado la cabeza porque es la primera vez que ven algo así. Vamos hoy a hacer y a tratar de hacer un buen análisis de la película Nefarious. ¿Qué piensa usted, Fray Claudio? Así como para empezar un poco, así a grosso modo, de esta película. ¿Ya la vio, no la ha visto? ¿Cuál fue la primera impresión que se llevó? Bueno, lo primero que tengo que decirle a todos los que van a ver la entrevista y advertirles que vamos a hacer spoiler, porque para analizar la película no hay otra solución que mencionar cosas concretas. Entonces, si usted no la ha visto y escucha esta entrevista, pues sepa que va a saber el desenlace y detalles de la película. Entonces, advertidos. Ahora, es una película que cuando la vi me impresionó la primera vez y la he visto ya 3 veces y no termina de impresionarme. Es una película que tiene una profundidad increíble. De hecho, William, ya te digo que pasa a formar parte de mi colección personal y la catalogo como dentro de las 10 mejores películas del tema de demonología y exorcística que he visto en mi vida. Definitivamente aplaudo el esfuerzo y estoy muy contento. Primera vez que veo una película que tiene elementos teológicos sólidos y que no sacrifica por ventas y por efectos visuales y auditivos
un contenido recto y conforme a la verdad y conforme a la revelación. Es una película que prácticamente diría que está al 98% de fidelidad con la doctrina católica. Merece ser vista, merece ser estudiada, merece ser analizada. Completamente de acuerdo. Primero, con el tema del spoiler. Tiene toda la razón y esa es la primera advertencia. Vamos a hacer spoiler, ¿ya? Así que si usted no se ha visto la película, pues vaya y la ve. Y más de uno irá a preguntar, bueno, ¿y en dónde la veo que sea aquí no se ha estrenado, no está en español? Sí, toca verla por internet. Y hay una página muy buena donde la gente la puede ir a ver y es en Gloria TV. Entonces ahí simplemente buscan el nombre de la película y les va a aparecer. Entonces allí más de uno, si la quieren ver, la pueden ir entonces a observar allí. Eso es como No la la... van a encontrar en muchas plataformas de streaming porque es una película políticamente incorrecta. Entonces, estoy seguro que ya la han bloqueado en muchas páginas y en muchos cines. Por eso va a haber que buscar medios alternativos para poderla ver. Exactamente. Es una batalla espiritual que arranca desde el momento donde usted dice, bueno, ¿y en dónde la veo? Desde ahí empiecen haciendo oración y bueno, bendito sea el Señor y que la podamos ver, ¿cierto? Entonces, bueno, algo que me parece muy importante que está mencionando Fray Claudio es el hecho del alto contenido teológico desde la fidelidad a la Iglesia Católica. Y esto me parece a mí muy curioso viniendo de obviamente los creadores de este filme. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se han preguntado, venga, ¿y esto fue algo que pasó en la vida real o no? ¿O qué es lo que pasó? Bueno, de entrada les digo que no es basada en hechos reales, pero sí puede tener muchas cosas que en la vida y en el contexto de la realidad pueden ocurrir. Y ya ahorita Fray Claudio me corregirá o andaremos un poco más pues como en esta parte. Pero les cuento que la película es basada en un libro llamado A Nefarious Plot, escrito por el señor Steve Dees, que es el presentador de un canal bastante conservador que se llama Blaze Media. Y los que dirigieron esta película básicamente fueron los mismos que hicieron la película de Unplugged y los de la película de Dios no está muerto, que incluso aunque tiene un contenido que muestran que hay algo de protestante por detrás y de todo, igual no se sale el contexto de lo que es la existencia de Dios y lo que es un contexto de lo que hacen las mamás que no quieren tener a sus hijos, ¿cierto? Que si empezamos a mencionar mucho esta palabra, entonces nos banean el video. Ya toca a uno cuidarse hasta de cómo dice, lo que dice, por qué no lo dice. Entonces, eso como para dar un contexto en general de qué hay detrás de la película. Y como dice Fray Claudio, es políticamente incorrecta, pero espiritualmente de unos frutos impresionantes si se ven de una manera objetiva, teológica, y por eso hoy vamos a ahondar un poco en el tema desde la demonología, para que incluso los que ya la vieron la puedan volver a ver ya con un mejor incluso entendimiento, ya que como algunas personas quizás, aunque Fray Claudio ya ha estado varias veces en esta casa, puede que no sepan a quién tengo como invitado el día de hoy. Entonces, Fray Claudio, ¿qué le parece si de pronto hace una pequeña presentación nuevamente de quién es usted, a qué se dedica? Obviamente el nombre lo delata, pero a qué se dedica en su ministerio también sacerdotal, para que sepan quién es la persona que tengo hoy como invitado para hacer este excelente análisis de esta película Nefarious. Bueno, como ya dije mi nombre, me llamo Fray Claudio Antonio Calderón del Valle y soy fraile capuchino de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos y pertenezco a la Custodia General San Félix de Cantalicio, que comprende Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Soy básicamente pues un misionero y un cristiano, un ser humano llamado a la vida consagrada y que he decidido, con la ayuda de Dios, pues dedicar mi vida al servicio de la iglesia y de los hermanos, especialmente los más pobres y desposeídos. Y Dios me dio una gracia, creo que un don, pues el hecho de interesarme y de también ser autorizado y comisionado para estudiar en Italia demonología.
estudié ciencia de las religiones comparadas y misionología, y dentro de este tratado general, pues estudié demonología comparativa. Entonces, si me pudiera autodefinir, me definiría como un estudioso de las cosas anormales, pero principalmente cosas anormales dentro de la fe. Y específicamente he dedicado mucho de mi tiempo y de mi esfuerzo intelectual al estudio de los ángeles y de los demonios, también de las religiones y de las sectas. Entonces, podría decir que soy una especie de demonólogo o angelólogo, no porque me interesen en sí o directamente los demonios y los ángeles, sino como parte del misterio revelado por Cristo, como parte del depósito de la fe, y también pues estudiados y viéndolos y analizándolos en el contexto de las grandes religiones del mundo. Tengo 21 años de experiencia de estar en el campo académico investigando, y obviamente también la investigación me ha llevado a colaborar también de manera práctica en muchos periodos y en muchos países como exorcista en diferentes diócesis. Así que tengo no solo experiencia académica, sino también experiencia práctica. Esto le da a uno una visión, porque no solo tiene la información de los libros, sino la información de la experiencia pastoral, que es imprescindible para entender este fenómeno. También he estudiado la demonología en otros sectores cristianos, como en el evangelismo, en las iglesias de la Reforma, pero también la demonología en otras religiones como el Islam, el judaísmo, el budismo. Entonces, también puedo hablar de demonología en el ámbito interreligioso. Este ha sido mi mundo y desde hace varios años decidí dedicar mi vida, dado que uno no puede investigarlo todo y saberlo todo, pues decidí abocarme y especializarme en este aspecto, y creo que por eso digo he recibido una gracia, porque ya tantos años y que no haya decaído mi interés y mi entusiasmo, más bien es un tema de no acabar, y entre más lo estudio, más hay respuestas por resolver, y también respuestas que son muy prácticas porque después me ayudan a ayudar a los hermanos que Dios y la iglesia me confían. Entonces, soy un libro abierto para ustedes y en lo que pueda, pues, esclarecer, aclarar y, como se llama este canal, en lo que pueda ayudar a enfocar tu fe, pues cuenta conmigo, hermano. Amén, qué belleza. Y por eso sé que mejor invitado no podía yo haber tenido para hacer este excelente análisis de la película Nefarious. Y por eso quiero arrancar con la primer pregunta que me parece que sería la más mmm, adecuada como para iniciar. Y es una comparación. Recientemente, pues no hace mucho tiempo, salió también otra película que resonó por todas partes y que todo el mundo la quería ir a ver, y era sobre la vida de el fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas, el padre Gabriel Amort. Y se supone que supuestamente era sobre la vida del padre Gabriel Amort y la película El Exorcista del Papa. En contraposición, Fray Claudio, con esa película, ¿qué podríamos sacar de ahí en comparación una versus la otra? En este mundo de demonología, teología, de doctrina, ¿qué podríamos decir poniendo una balanza la una frente a la otra? Bueno, no hay punto de comparación alguna entre una y la otra. Mientras Nefarious está tremendamente bien elaborada en su contenido, la otra, El Exorcista del Papa, está tremendamente mal hecha. Mientras Nefarious es digna de ser vista, analizada, solo podría agregar que esta película Nefarious sí tiene a nivel ya de puesta en escena, es un poco lenta. Inclusive tengo que decir que me hizo dormirme la primera vez, porque al ser toda realizada en un diálogo y en una misma habitación, tiene poco dinamismo escénico. Ahí le faltó.
nivel técnico, pero en contenido es avasalladoramente profunda. Por eso es que es tan densa y tan pesada y quizás habría que verla muchas veces para sacarle toda la riqueza. En cambio, la otra película del Exorcista del Papa no deja de ser una ficción hollywoodense poco digna de ver. Esta película Nefarios se las recomiendo a todos, a creyentes, a no creyentes, y a católicos y no católicos. Es un esfuerzo cinematográfico de lo mejor que se ha hecho. Muy bien. Dado este primer marco comparativo, les cuento entonces más o menos de qué va y de qué trata la película para aquellos que quizás obviamente todavía no la han visto. Pues resulta que hay un asesino en serie que está condenado a la pena de muerte. Y en Estados Unidos, en este estado, pues se dice que si un psiquiatra, conversando con la persona, analizando su situación, se da cuenta que este tiene un trastorno, de que no está en sus cabales, de que obviamente le falta pues el tornillo, como se dice vulgarmente, pues no lo matan. Pero la idea es que si está en sus cabales y se determina que todo lo hizo consciente, pues entonces sí, y resulta que eso es lo que pasa. El mismo día en que está condenado a muerte, llevan a un psiquiatra a que lo analice, a que converse con él y pueda dar su determinación. O sea, la vida de este hombre está en manos de este psiquiatra que, palabras más, palabras menos, es un psiquiatra ateo. Y resulta que el hombre poseso es este sujeto que está en la cuerda floja para entregar su vida, si fuese obviamente una simple persona que está en juego de esto. Y todos piensan que es demasiado inteligente y astuto para poder convencer al psiquiatra de que él está loco y de que no va a ir obviamente a la silla. ¿Qué piensa de este preámbulo así, Fray Claudio? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Lo resumí bien? Sí, en general esta es la trama o el hilo madre de la película. Solo después se va a descubrir que precisamente el segundo psiquiatra está ahí porque el demonio o los demonios que están dentro del asesino serial han manipulado todo para tenerlo ahí en la sala, porque el demonio o los demonios tienen un objetivo específico con el segundo psiquiatra. Y hablo del segundo psiquiatra porque en la película se presentan dos psiquiatras, uno que sale en las escenas iniciales y que sale poco, y después el segundo, que es el que domina la entrevista y el cuerpo de toda la película. Totalmente, así es. Entonces, dado que ya hicimos este marco comparativo, ya dijimos más o menos de qué se trata la película, ahora sí vamos a empezar a meternos un poco más profundo, ¿ya? Y la primera pregunta en este sentido que yo le haría a Fray Claudio es, ¿lo que pasa en la película podría ocurrir en la vida real, en lo que ocurre en el mundo hoy en día? Podría estar ocurriendo, podría darse, no obviamente necesariamente en un contexto pues, de una persona condenada a muerte y con la conversión del psiquiatra, no, a cualquier persona le podría pasar una posesión de estas o podría alguien toparse con una persona posesa y que le empiece a conversar y le diga es que yo soy un demonio y no necesariamente esté loco, sino que sea esto una realidad. ¿Podría darse? Ok, empecemos por definir qué es lo que le pasa concretamente a Edward, que es el personaje principal y que es el que está acusado de ser un asesino serial. Técnicamente, la película expone que lo que le pasa a Edward no es posesión, es algo peor, es algo que se llama sujeción. Ahora, la sujeción, aunque está siendo estudiada por los exorcistas y expertos en demonología del mundo, no tiene todavía aval doctrinal. La Iglesia en este momento solo reconoce cuatro tipos de fenómenos preternaturales o de fenómenos demoníacos extraordinarios, y son la infestación, la vejación,
la obsesión y la posesión. Y algunos están proponiendo que se ponga un quinto, que es precisamente la sujeción, aunque hay otros exorcistas que están en contra porque ven a la sujeción como un grado de posesión. ¿Qué es la diferencia entonces entre la posesión y la sujeción? Bueno, que el que está poseído a la fuerza por las artimañas del espíritu del mal y obviamente con el permiso de Dios, porque Dios todo al final es el que tiene la última palabra de si permite o no permite y hasta dónde permite la... En cambio, el que está en sujeción está poseído, pero por propia voluntad y por libre albedrío. De hecho, en la película, Edward dice en un momento que el demonio o los demonios que lo poseen son sus dueños y que por eso él no puede hacer lo que quiera y por eso lo subyugan. De hecho, en inglés la palabra que usan en la película es subyugación, es decir, vivir bajo un yugo, pero en español la palabra más correcta sería sujeción. ¿Verdad? Pero es la misma raíz al final de cuentas. Ahora, técnicamente es posible que una persona esté poseída por propia voluntad y, por así decirlo, aunque de forma muy amplia, en una especie de anticomunión con el espíritu del mal, una anticomunión para delinquir, para hacer el mal. Entonces, sí, es técnicamente posible. Ahora, hay que recordar que la posesión no es estable. No es que una persona poseída siempre está poseída, sino que tiene trances de posesión. Entonces, en este sentido, hay que decir que la posesión es lo que se llama concomitante. Y va, viene y va. O decirlo de otra forma, es intermitente, porque ni el espíritu aguantaría poseer siempre a una persona, ni la persona aguantaría ser poseída siempre por un espíritu. Entonces se dan trances, se llaman trances paroxísticos de posesión. En el caso de la sujeción sería una posesión más fuerte porque media la libertad del receptáculo, o sea, el que lo invitó a que lo poseyera. Y la posesión que se da en la película es una posesión larga, es un trance de posesión que dura toda la película, pues prácticamente 2 horas. Esto es técnicamente posible, aunque sería inmensamente desgastador, tanto para el demonio como para el poseído, porque Claro, igual hay un par de momentos donde aparece Edward en realidad, pues que el demonio permite que interactúe un momento con el psiquiatra, pero en el momento como que ya el psiquiatra va a profundizar más en él, como que bueno, ya hasta ahí, venga, yo vuelvo y sí, retomo. es parte del trato que hace el segundo psiquiatra con el demonio. Ok, yo te dejo que entres en mí, porque es lo que le pide el demonio, pero tú me dejas hablar con Edward. Pero después donde Edward empieza a revelar demasiados detalles que no le convienen al demonio, entonces vuelve otra vez a aflorar Nefarius. Sería bueno también, William, hablar sobre el nombre Nefarius, porque es una película que tiene sus trampas. Es una película que un experto la ve y le saca cantidad de cosas. Precisamente iba a esa pregunta, porque claro, mi esposita y yo que obviamente entendemos saber un poco pues como de este asunto de demonología, cuando nosotros estábamos viendo la película y este le pregunta, pues y el psiquiatra le pregunta entonces al demonio entonces cuál es su nombre y este así sin más ni más se lo va diciendo, nos quedamos como que nos miramos y bueno, ¿cómo así? Porque hasta donde tenemos entendido, en un proceso o en todo este tipo de circunstancias, el conocer el nombre del demonio es tener un poder muy grande sobre él. Entonces, ¿qué nos puede contar precisamente Fray Claudio a partir de esta situación? ¿Fue un error de la película el que el demonio diga su nombre o este no es el demonio? Perdón, o este no es el nombre y lo está disfrazando o simplemente lo hicieron
la trama de la película. ¿Cómo podemos entender esta parte de que el demonio así sin más ni más y de manera más tranquila revela el nombre? Bueno, lo primero es, para sorpresa de todos, Nefarius no es el nombre del espíritu que posee a Edward. El nombre real, y él lo menciona, es Señor y Sumo Príncipe, porque ese es el título honorífico que él pide al segundo psiquiatra que le diga. Pero después dice que su maestro, es decir, el príncipe de las tinieblas, le puso en fenicio antiguo otro nombre, y ese nombre es Nefariamus. Pero después dice que tiene graves problemas en traducirle y en hacerle saber cuál es la palabra más cercana en inglés al nombre que le puso su maestro. Y entonces ahí viene el nombre Nefarius. Pero como te digo, es un nombre que tiene trampa. Bueno, lo primero es que todo ángel tiene su nombre y dado por Dios, pero los ángeles caídos perdieron su gracia natural y su gracia santificante y están en estado de caída. Y aunque siguen conservando su naturaleza angelical, están en degradación. Y obviamente a los ángeles caídos no les gusta usar su nombre dado por Dios. Y por eso es que a veces el príncipe de las tinieblas les da otros nombres que no son a veces nombres personales, sino son nombres corporativos. Porque aquí viene la primera cosa que tengo que revelar sobre el nombre. El nombre viene de Nefarius, pero el sustantivo sería nefas. Y nefas es indeclinable. Es decir, no se puede, por decirlo en términos parecidos en español, no se puede conjugar, pero el demonio lo conjuga como si fuera un verbo, como si fuera la primera persona del plural. Entonces es como que dijera nosotros nefas. Entonces lo convierte en un plural. Entonces no es el nombre de una persona angelical, sino de una corporación angelical. Entonces él es de una estirpe, de la estirpe que es nefas. Ahora tendríamos que explicar qué es nefas y aquí vienen cosas muy, muy interesantes. O sea, que no es uno solo, como él mismo bien lo dice en la película, haciendo alusión al versículo bíblico donde habla de legión, que no es uno, sino que somos muchos. Es que la película tiene ambigüedad en ese sentido, pero es una ambigüedad que se da dentro de la vida demoníaca, porque él tiene nombre propio y es el nefasto, si lo traducimos en español, pero pertenece a la casta de los nefastos. Entonces es a la vez es singular e individuo, pero a la vez es corporativo y pertenece a un clan que tiene el nombre todos de ser los nefastos, si les pusiéramos el nombre en español. Ahora, el nombre nefasto en español no logra traducir todo lo que significa en latín. Esto también es importante porque es un nombre que nefariamus o nefarius, que el mismo demonio lo traduce supuestamente del fenicio antiguo al latín y luego del latín al inglés y nosotros lo estamos traduciendo al español. Entonces siempre cuando hacemos traducción ahí se traiciona. De hecho, traducir viene del latín tradire, que significa traicionar. Por eso es necesario decir qué significa el nombre en latín para sacarle toda la riqueza con la que los cineastas quisieron, en algún sentido, embellecer el personaje poniéndole este nombre tan simpático. Bueno, el nombre está formado, el nombre original sería nefas en latín y está formado de dos partículas. La primera es una negación, el ne, es una negación de algo. Y la segunda faz viene del griego, que es fao y feimi. Y aquí viene lo más interesante. Fao y feimi, en primer lugar, significa hablar, decir, profetizar, predecir, exponer, interpretar o contar. Entonces, ya esta palabra faz
está hablando de alguien que es locuaz, es decir, alguien que le gusta hablar. Pero atención, como tiene una partícula negativa adelante, entonces sería el primer significado el que no habla, el que no dice, el que no cuenta. Ahora, no habla y no cuenta no porque no pueda contar, hablar y profetizar, no, sino porque es locuaz, pero se calla. Y esto es muy revelador, porque así son los demonios. A los demonios no les conviene que se sepa sobre ellos. Y muchos de ellos son locuaces, es decir, son muy hablantines. Entonces, esto es muy importante. Ahora, aquí viene otro elemento. Fas también en latín es divinidad, Dios con minúscula. Entonces, está también en el fondo una sugerencia. Acuérdense que la tentación, una de las que se hipotiza que hizo caer a los espíritus angelicales fue querer ser como dioses o como Dios y ser adorados como Dios. Ahora, pero tiene el ne adelante, entonces es el no divino. Entonces también es una negación de la divinidad. Y acuérdense que siempre el demonio se presenta como la antítesis de lo divino. Entonces, por eso te digo, hay ahí un montón de lo que se llama paradojas en el nombre, pero que resultan ser muy interesantes. Mucho, mucho, porque básicamente le está diciendo soy un demonio. O sea, si usted se pone a investigar todo lo que significa ese nombre, realmente no es mi nombre, sino que va a dar es con qué soy yo, no con cómo me llamo. Ok, ahí viene otro elemento. No es un nombre eh, propio, sino un nombre eficiente. ¿Qué significa esto? Que no dice quién es, sino lo que hace o lo que no hace. Esto se llama eficiencia, efficere, es decir, lo que hace. Y también esta palabra faz significa lo lícito, lo justo, lo que está arreglado a la razón, lo que está conforme al derecho, lo que es bueno, lo que es autorizado, lo que es permitido. Pero entonces, ahora le ponemos la partícula negativa ne y se convierte en el que hace cosas ilícitas, el que hace cosas injustas, el que hace cosas irracionales, el que hace cosas ilegales, criminales, el que hace maldades, el que hace lo desautorizado, el que hace lo prohibido. Y si le ponemos el plural, entonces serían los que hacen. Entonces es un nombre muy interesante que habla pues de como lo llamó San Pablo y nadie mejor lo llamó como San Pablo. Estamos hablando de el misterio de la iniquidad, el misterio del mal. Entonces es un nombre, eh, mejor dicho, una revelación de la eficiencia del maligno, el que hace mal, el nefasto, el que hace todo lo ilegal, todo lo que no está permitido, todo lo en contra de la moral. Entonces es un nombre muy significativo. ¿Ah? No, y me parece que en este ámbito entonces muy bien escogido para la trama incluso de la película, dado el contexto de el preso que está allí precisamente por ser un asesino en serie. Entonces, bastante complejo porque, claro, obviamente ya venía con esta posesión o sujeción desde mucho antes de estar precisamente en la cárcel. Entonces, es muy revelador precisamente ese tema del nombre. Y por eso les decía ahorita que es muy bueno para el que ya se la vio, por ejemplo, por volver a ver la película, ahora con todo este tipo de información que se va obteniendo, entonces como que se puede incluso disfrutar mucho más porque, claro, entonces esto significa esto, ahora esto yo lo junto con eso, va a entender cómo se conecta esto con lo otro. Es muy bueno cuando se puede tener ese tipo de información. Ahora, Eh, para completar lo que sí. preguntabas, sí, ordinariamente el demonio no revela su nombre, porque el dar a conocer el nombre le da al exorcista un dominio, porque poner nombre a algo significa potestad de dominio. Cuando un perro lo quiera uno morder y si el vecino le revela a uno el nombre del perro y uno regaña al perro y le dice Firulais, entonces el perro ya no te muerde.
Ahora, pero aquí estamos hablando, y lo deja ver en el transcurso de la película, estamos hablando de un ser intermedio, es decir, de un ser espiritual de alto nivel y que se ufana y que se revela y que se infla revelando su nombre porque tiene un objetivo concreto. Y esto es totalmente verídico en la experiencia exorcística, cuando uno se topa con demonios eh, de alta, de alto nivel ontológico, pues hacen alarde de su poder y de su fuerza y no temen manifestar su nombre, porque él mismo lo dice en la película, no puede ser expulsado tan fácilmente como demonios de bajo nivel. Claro, aunque obviamente se patrasea un poquito cuando ve llegar al sacerdote, pero pues bendito sea Dios el sacerdote que le mandan, ¿no? Ok, aquí hay otro tema y lo que siente es repulsión. Se llama técnicamente hierognosis repulsiva. Y aunque el sacerdote que se presenta es un sacerdote incrédulo, modernista, diría hasta progresista, pero aún así es vicario de Cristo, o sea, es un representante de Cristo y tiene lo que se llama la exusía, es decir, la autoridad de Cristo. Entonces, atención, le dice hijo de Dios, porque no está viendo tanto al sacerdote, sino a Jesucristo en el sacerdote. De hecho, una parte del ritual de exorcismo dice el sacerdote que está haciendo el exorcismo, teme en mí, no al hombre, sino al ministro de Cristo. Entonces, precisamente al que teme, independientemente de la ideología y de la creencia del sacerdote, es al ministro, no al hombre. Al hombre más bien termina burlándose de él. Por cierto, un símbolo bastante triste y duro, pero real también. El 50% de los sacerdotes en la Iglesia Católica no creen o niegan la existencia del demonio y no creen y niegan la posibilidad de los fenómenos preternaturales. Y entonces este sacerdote sale muy bien caracterizado como un sacerdote modernista, más de los que no está acorde con la recta doctrina y con la santa tradición católica, que sí cree en el demonio y que siempre ha creído en la posibilidad de los disturbios espirituales. Y por eso desde Jesucristo hasta el día de hoy, la iglesia con el poder de Cristo expulsa demonios en el nombre de Cristo y con el poder de Cristo. Totalmente, así es. Y eso me lleva, por ejemplo, a una de las afirmaciones que hace el demonio aquí en la película, y que de pronto para que usted nos hable un poco precisamente sobre esto, y es cuando el demonio afirma conocer más teología que cualquier ser humano que haya vivido. Es correcto. Aquí hablaríamos de un campo que se llama epistemología. Epistemología es el área dentro de la filosofía que versa o que trata la teoría del conocimiento. Tendríamos que hablar cómo conocen los ángeles. Y los ángeles conocen por especies inteligibles. ¿Qué significa esto? Que conocen de mente a mente, de nus a nus. O sea, un ángel no se comunica por palabras, sino por especies mentales. Entonces, comunicación mental. Y cuando conocen, no es como nosotros conocemos y bastante mal a través de los sentidos. En cambio, ellos conocen también por especies, es decir, conocen la esencia de las cosas, no porque la puedan conocer en sí mismos, sino porque en su estado angelical Dios puso el conocimiento de las cosas al crearlos. Ahora, hay una parte donde el Nefarius se infla y dice que por diseño ellos son superiores a los hombres. Y esto es totalmente cierto. En el grado de la creación, todo lo que se llaman seres intermedios, a los que popularmente le llamamos ángeles, son superiores ontológicamente a los seres humanos. Son espíritus puros, creados, inmortales. Y como no tienen esta dificultad que tenemos nosotros de tener que conocer
a través de los sentidos y a través de la reflexión, sino ellos conocen de manera más directa, más potente que nosotros, pues son mucho más inteligentes. Aparte de otro detalle, nosotros tenemos una temporalidad. Nacemos y morimos. Y entonces solo sabemos lo que logramos aprender durante el lapso de la única vida que nos toca vivir. En cambio, ellos son inmortales. Por eso decimos popularmente en América Latina que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por eso se le llama serpiente antigua. Entonces es totalmente cierto, un demonio sabe más que un ser humano. Ahora, entre los mismos demonios hay grados de conocimiento, porque Dios le dio a cada ángel un grado de conocimiento único. Y el demonio, siendo un ángel, pues conserva ese nivel de conocimiento, solo que en estado de degradación, porque acuérdense que está en estado de caída, pero aún así, estando su conocimiento degradado y su capacidad de conocer degradada, aún así sabe más que cualquier ser humano. Y no solo es experto en teología, ahí sale una parte donde también le cita el DCM-5 y el MIC-10, que son los manuales de psiquiatría, y que le dice todas las psicopatologías que posiblemente el psiquiatra piensa que Edward tiene. Es decir, hace alarde de saber eh, todas las cosas humanas que se pueden saber, y no solo eso, también va a revelar cosas ocultas y lejanas sobre la propia vida del segundo psiquiatra, que es en la película se mofa diciendo, bueno, este es el primer round, ahora vamos al segundo round. Entonces se burla porque al final de cuentas el psiquiatra no lo sabe, pero fue manipulado por el demonio para estar ahí, porque el demonio necesita del psiquiatra para un plan futuro que él tiene. Entonces todo es una manipulación. El primer psiquiatra murió solo para que estuviera él segundo entrevistándose con Nefarius. Y Edward es simplemente un campo de batalla, uno que está siendo manipulado, pero al cual Nefarius maltrata, no tiene ninguna consideración para él, le desea la muerte y sabe que está condenado, entonces más bien desea que lo maten para que se vaya de una vez al infierno. Y el demonio nada más pues lo que desea es cambiar de habitáculo, pasar de Edward y meterse en otro habitáculo, en este caso meterse en el segundo psiquiatra, que ese es el plan final de Nefarius, meterse para que el psiquiatra sirva de una especie de publicista o de difusor de la obra del mal a través de un libro, porque le dice claramente, te necesito aquí para que escribas un libro, para que publiques el manifiesto del demonio, para que tú le digas al mundo quién soy, porque hasta hoy día el mundo solo conoce la versión de Jesús Nazareno. Quiero que conozcan la mía. Entonces quiere hacer como un antievangelio y que sea el psiquiatra el que lo publique y entre comillas lo escriba. Digo entre comillas porque al final la película muestra que el libro ya está escrito. Después lo van a encontrar en la celda. Ahora, al final de la película, el libro se llega a publicar, pero el psiquiatra lo modifica y lo usa para hablar de la acción del mal en el mundo. Entonces, pareciera ser que no se cumplen los objetivos del demonio al final de cuentas. Se publica un libro, pero que no le sirve para darle gloria al demonio, sino un libro más bien que desenmascara la acción del demonio en el mundo, que no es el libro en el que se inspiró la película, no. Esta película es una completa ficción inspirada en ese libro y que no es una historia real. Pero volvemos a lo que dijimos al principio. No obstante, no sea una historia real, los elementos de fondo que trata en un 95-98% son fidedignos y verdaderos.
Completamente. Y precisamente eso que usted mencionaba, de que el demonio decía obviamente de su superioridad ontológica, me parece también muy importante cuando le dice precisamente a Edward, hablándole de Dios, de que Él te hizo a su imagen, pero te volvimos a hacer a la nuestra. Y eso me parece que aplica a la humanidad desde el pecado original. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero nosotros de manera libre somos los que nos hemos permitido hacernos a imagen del demonio. Y esto se lo recalca precisamente a él y es casi como que se lo tirara como un baldado de agua fría en la cara, porque siendo incluso él un ateo no creyente, le trata precisamente como decir, pero es que esto no es así, esto es la libertad, exacto, y le muestra que esa libertad ha sido tan mal invertida y utilizada que termina más bien el demonio dándole una catequesis de moral al que se supondría que tendría que tener el, la sartén por el mango en cuanto a moral y que dicen, es que nosotros sí podemos ser buenos, no necesitamos de una religión o de creer en Dios para poder ser buenos. Y el demonio termina dándole una catequesis de moral porque te hizo a su imagen, pero te volvimos a hacer a la nuestra. Ok, aquí hay una imprecisión, una de las pocas imprecisiones que vi en la película, y es que la imagen está puesta en todo ser humano. Y la imagen es lo que Santo Tomás de Aquino llamaría perfección constitutiva. Y esta imagen no se ve opacada por nada ni por nadie. Es decir, está íntegra tanto en el santo como en el pecador, porque pertenece a la constitución misma de la persona, no solo de la persona humana, sino de la persona angelical. Entonces, tanto el ser humano como el ángel conservan la imago Dei, la imagen de Dios. De hecho, esto cuando uno se lo recuerda al demonio en un exorcismo, lo hace que se queme. Aquí estamos hablando, y ahí es donde viene la imprecisión, es de otra perfección que se llama perfección consecutiva y se refiere más a la semejanza, no tanto a la imagen. Dios nos hizo a su imagen y ahora nos pide con nuestra libertad más la gracia que nos convirtamos en semejantes a Él. Y esto es lo que la iglesia llama el proceso de santificación o de teosis. Entonces es aquí donde el demonio mete cola. Ahora, no nos puede hacer perder la imagen, pero sí puede entorpecer el que seamos semejantes. ¿Cómo se construye la santidad? La santidad se construye por actos repetitivos de amor. Entonces, un acto repetido se convierte en un hábito. Un hábito repetido se convierte en una virtud y una virtud repetida se convierte en naturaleza segunda o santidad. Pero el demonio ha usado el mismo método, solo que a la inversa. Un acto malo repetido se convierte en mal hábito. Un mal hábito repetido se convierte en vicio y un vicio repetido se convierte en naturaleza segunda del mal. Entonces, lo que falsifica no es la imagen, sino la semejanza. Ya yo no me hago a semejanza de Dios, ya yo no me santifico, sino más bien me pongo en contra de la santidad. Y en lugar de parecerme a Dios, pues me termino pareciendo a los demonios, es decir, haciéndome cada vez más malo, más oscuro y más bajo. Esta es una de las pocas imprecisiones, pero es mínima y ya sería hilar con la cabeza de un escolástico, como hacía Santo Tomás de Aquino, para ver ya estos detalles tan minuciosos. Sin embargo, los menciono porque puede ser que a alguna persona le interese estos aspectos ya tan precisos. Qué bueno entonces que se hace esa precisión, la verdad yo no lo había visto de esa manera, claro, obviamente hay que separar entonces el tema de la imagen y de la semejanza para uno poder obviamente entender de qué se trata obviamente este proceso, y eso me parece muy bueno porque fíjense que ahí en la película es cuando el psiquiatra de una manera mal entendida y como lo haríamos muchos, entendiendo mal
la intención del demonio, y aunque el demonio incluso le corrige precisamente, le dice, no, eso no es así, es cuando él le dice, entonces esto es todo, ese es su plan, no hacer algo propio, sino destruirnos. Y ahí es cuando obviamente que le dice el demonio, no, el plan del demonio, ¿cuál es? Lastimarlo. ¿A quién? Y como se refiere obviamente a Jesús, al carpintero, castigarlo. Entonces, ¿y qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que hacemos? Destruyendo lo que él ama, que eres tú. Y obviamente ahí es que nosotros no tenemos que ver eso, es como que le está hablando al psiquiatra, sino que nos está hablando a nosotros. ¿Y cómo castiga el demonio a Dios, a Jesús, en nosotros? Cuando con sus tentaciones hace que nosotros obviamente libre y por nuestra propia voluntad caigamos en el pecado, y ahí es donde se está lastimando precisamente a Dios, y eso es lo que sí le encanta y le gusta obviamente al demonio. Me parece que eso es muy, muy, muy bueno notarlo allí en la película. ¿O qué piensa Fray Claudio de esta parte? Ok, es cierto lo que la película afirma, que el daño que intenta hacer el demonio en el hombre no es por el hombre en sí mismo, sino a Dios a través del hombre, porque precisamente es como un mafioso que para vengarse de alguien que le debe dinero, entonces le mata a la esposa y los hijos, entonces le mata a los seres queridos. Entonces hay un mal indirecto. Y lo mismo pasa en, por ejemplo, uno de los casos de acción preternatural, que es la infestación de lugares, que es la acción virtual del demonio sobre espacios físicos, animales o plantas. Ahora vamos a precisar un poquito qué es cada uno de estos niveles de acción. Cuando el demonio se dice que infesta una casa o un animal o una planta, no lo hace por la planta, el animal o la casa en sí mismo, sino normalmente por el dueño de esa casa o alguien de los que habita en esa casa o por el dueño del perro o por lo que significa la planta para una persona. Entonces es siempre un mal indirecto, normalmente relacionado siempre con una persona. Tal vez para aclararle a los hermanos, los 4 niveles de acción que reconoce la iglesia son infestación, que es, como ya lo mencioné, es una acción virtual del espíritu del mal sobre casas, animales o plantas u objetos. El segundo nivel es la vejación, que es una acción también virtual, pero sobre la corporeidad de una persona. Puede ser a través de golpes, de abusos de diferente tipo, eh, pero es solo, diríamos, un ataque periférico sobre la corporeidad, pero sin penetrar la parte interna psíquica ni la parte espiritual. Eh, e- Esto es lo que hace que se diferencie la vejación de la obsesión diabólica. La obsesión diabólica es un ataque virtual, pero sobre la psiquis, sobre la parte mental. Y finalmente, la posesión es ya un ataque integral sobre el ser humano íntegro. Aquí también hay otra de las imprecisiones que presenta la película. Ya lo he visto en varios programas y películas hechas en Estados Unidos. En Estados Unidos, los exorcistas plantean a la posesión como el producto de una serie de grados que empezaron con la infestación, siguieron con la vejación, subieron a la obsesión y terminaron en posesión. Y esto es impreciso. Si bien es cierto, se puede dar de forma gradual, pero también hay casos en los que solo se da la posesión y se da directamente sin haber pasado por los demás grados de acción preternatural. O a veces se dan simultáneos. Hay personas que están poseídas y a la vez de estar poseídas son vejadas. O hay personas que están vejadas y a la vez de vejadas están eh, con obsesión diabólica. O hay personas que están poseídas y a la par de la posesión hay también infestación en la casa donde viven.
Entonces, no es del todo cierto lo que dice la película, que siempre hay un mismo proceso y una gradualidad. También hay otra cosa que es imprecisa e inexacta. La película confunde el mal moral con el mal preternatural. No es cierto que toda posesión se dé por un acceso moral que la persona ha ido dando progresivamente, o como lo llama la película, una serie de síes. No, esto no es cierto. Pongamos solo un ejemplo y creo que quedará más que claro. Hay una posesión que es pro sanctitatem, es decir, para la santificación. Por ejemplo, aunque no llegó a posesión, pero citémoslo, la vejación que sufría el Padre Pío, que eran golpes físicos, y no podemos decir que el Padre Pío fue por su inmoralidad y por sus pecados que llegó a estar vejado. No, Dios le permitió estar vejado como parte de un combate contra el mal para santificarse y para ofrecer los sufrimientos en pro de la salvación propia y de muchos. Entonces, no todo fenómeno preternatural es producto de los pecados de la persona. Por En algunos ejemplo, yo creo casos que sí, ahí también podríamos poner, por ejemplo, el caso de tan conocido de Annelies Mitchell, la de que salió a la película del Exorcista. es correcto, pero al menos como lo plantea la película El exorcismo de Emily Rose y algunos autores que he leído, sí, parece ser que Dios le pidió permiso para entrar, o sea, para que el mal la atacara, pero como medio para que en ella se manifestara el misterio de la iniquidad y dar a conocer al mundo que el demonio existe y actúa. Y por cierto, fue por el caso de Annalise Michel que la iglesia renovó la cenicienta de los rituales litúrgicos, que era el ritual de exorcismo. Precisamente fue este caso tan sonado en Alemania el que hizo a la Congregación para el Culto Divino que lanzara la nueva versión en lenguas vernáculas del ritual de exorcismo, que es el que hoy usamos y que está autorizado. Maravilloso. Es que el Señor sabe cómo va moviendo cada una de las cosas también, porque hay, como le decía usted ahorita, imagine tantos sacerdotes que incluso se van a desconocer algo que es un dogma dentro de la misma iglesia. Y eso es triste porque van confundiendo a las personas. Si un sacerdote de esos es párroco de de un templo que tenga bastante gente y empieza a transmitir este tipo de ideas equivocadas, incluso contrarias a lo que es un dogma, va a haber muchos más católicos confundidos porque no hay que negar lo evidente y muchos católicos mal formados porque ni el catecismo se lo han leído alguna vez en su vida, entonces si no salen del catecismo, pues menos van a conocer la doctrina así, y si encima de eso tiene un sacerdote que les transmite ideas incorrectas y erróneas, peor. Y esto obviamente va a ayudar a que la acción del demonio en este tipo de corrientes sea mucho más peligroso. Ahora, ya, William, eso es un tipo de acción del demonio. De esto no se habla. Eh, por cierto, algo que hay que decir es que esta película es novedosa también en tanto que plantea lo que otras películas no habían planteado. Y me refiero concretamente a lo que se llama el mal estructural. Es decir, cómo el mal ataca a través de ideologías, a través de política, a través de ingeniería social. Pero también hay otro aspecto que nunca se ha tocado sobre el mal en una película y es el mal epistemológico, que es cómo el mal actúa a través también de la información y del conocimiento. Y precisamente hay una acción del mal que o sea, que crea obnubilación, o sea, que es como una especie de neblina que no deja a la persona en su racionalidad, que es limitada, que lo conozca y que crea en él y que crea en su existencia y que vea su acción. Entonces es como una opción de mimetismo, es decir, el mal, haciéndole creer a la gente que no existe, pues se esconde de la misma gente y puede hacer
acción en el anonimato. Entonces, hay una acción sobre las mentes de las personas para que la persona también no pueda darse cuenta de la existencia y de la eficiencia con la que el mal actúa sobre eh, sobre la sociedad. Ahora, hay un consorcio, no sé si pusiste atención, William, cuando él le dice que antes de que salga de la sala va a haber cometido 3 asesinatos y que después lo hace consciente de que la asistencia que le dio a la mamá para que practicara había sido también fruto de él mismo, porque después dice, incluyéndose, ya matamos a la primera. Y entonces ahí es donde el psiquiatra salta y dice, yo no soy ningún asesino. Y él le dice, bueno, si hubieras hecho lo mismo hace 10 años, ¿verdad? Te hubieran acusado de asesinato en primer grado y se burla de él porque prácticamente le estás diciendo, me estás juzgando a mí por ser un asesino en serie, pero tú también eres un asesino en serie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mataste a tu mamá y ahora vas a ver lo que está haciendo tu esposa y lo está haciendo por ti y después vas a ver lo que vas a hacer por mí. Yo voy a ser tu tercera víctima, refiriéndose al habitáculo, a Edward, a quien al final el criterio del psiquiatra va a mandar a la silla eléctrica. Yo creo que el psiquiatra se empieza como a replantear mucho porque él piensa, bueno, este lo que está tratando de hacer es de convencerme de que está loco para que yo determine que no hay que matarlo. Y sujeto antes a lo contrario y le dice, no, es que no me interesa que lo maten, antes hágale, no me interesa, porque es que el que me interesa es usted. Pero eso es también entonces a lo otro que yo quería llegar a preguntarle. Porque me dice que el psiquiatra llega el momento en el que dice, listo, se lo permito, hágale, aquí me tiene, entonces hágale. ¿Por qué el demonio en ese momento no lo hace si él está dando completo permiso con su voluntad? ¿O es que lo dice de palabra, pero su voluntad no está realmente dispuesta a esto, o su incredulidad no se lo permite, o simplemente el demonio lo ve como que no es todavía el momento, primero tiene que morir el otro para salir de aquí? ¿Cómo sería? Porque antes de que me responda, yo veo el tema del libro, sabiendo que esta película no es basada en un hecho real, pero yo creo que algo así muy parecido sí puede haber ocurrido con el tema de cuando Sandor Lavey obviamente escribe la Biblia Negra. Eso tuvo que tener obviamente una influencia demoníaca muy alta, muy grave, porque de ahí se han pegado muchos grupos para ejercer su filosofía y su ideología dentro de lo que es todo este mundo oscuro. Bueno, lo primero que tenía que decir es que no olvidemos que la película es una ficción. Porque lo primero que habría que decir es totalmente contraproducente entablar un diálogo con el demonio. No se debe hacer. Con el demonio no se discute, no se dialoga. El Papa Francisco lo ha dicho muchas veces y los exorcistas tenemos prohibido dialogar con el demonio. ¿Por qué? Porque es el príncipe de la mentira y siendo epistemológicamente más capaz que cualquier ser humano, siempre, siempre va a ganar. Siempre te va a aplastar. Sus argumentos y sus artimañas son superiores a las de cualquier ser humano. Entonces, nunca se habla con el demonio. Ahora, como aquí el psiquiatra no creía que era el demonio y estaba haciendo un peritazgo para declarar competencia o incompetencia, y obviamente había que hacer una película, pues toda la película es un diálogo con el demonio. Pero la victoria la tenía asegurada el demonio. ¿Por qué? Porque una persona que se pone a hablar con el demonio ya perdió. Ya perdió. Al demonio no se le habla, no se le discute. En el exorcismo son mínimas las cosas que se nos permite preguntar y lo que sí se nos manda es a ordenar con el poder de Cristo, con la exusía, es decir, lo que sale de la usía, de la esencia de Cristo y con la dinamis de Cristo. No es con el poder del sacerdote o del grupo de oración, es el poder regio del mismo Cristo delegado a su iglesia por la iglesia o un obispo y por el obispo a un exorcista en una diócesis concreta. Entonces es un combate entre Cristo y el cuerpo místico de Cristo contra él o los demonios. Esto es lo primero. Número dos, ahora el demonio cree que está ganando.
pero no podemos olvidar también que al ser un ser degradado y al ser una criatura, solo hace lo que Dios le permite hacer. Entonces no se sale con la suya porque Dios no se lo permite. Lo que él quería era que por libre albedrío el psiquiatra lo invitara a entrar y hizo algo bastante estúpido el psiquiatra, le dijo, entra, entra. Y entonces él se quedó asombrado y feliz porque dijo, esto era lo que yo quería. Ese era el objetivo máximo de Nefarius, entrar. Ahora, ¿por qué no lo hizo inmediatamente? Bueno, uno, por permisión divina. Dios no se lo permitió. Dos, porque después el mismo demonio va a decir que ellos son maestros en la paciencia. Y precisamente el demonio casi nunca ataca de golpe, intempestivamente, sino hay toda una procesualidad, ¿verdad? Y un avance, diría, de trincheras dinámico, progresivo, pero escondido, de cómo él se va enfilando Claro, hasta llegar a poseer. es un Es un experto comando. jugador de ajedrez. Sí, 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 sí. Es un comando Y y él, precisamente por eso Edward termina siendo un peón más que sacrifica para su objetivo. exactamente. Y también te darás cuenta que cuando ya Edward muere en la silla eléctrica, ahí sí se da temporalmente un trance de posesión en el psiquiatra. Pero al haberse él negado y haber dicho que no, o sea, lo invitó, pero le dijo no a su invitación de ser el difusor de la obra de Nefarius. Entonces, Jay, fue un trance momentáneo. eh, Diría, no fue ni siquiera posesión, sino tiene todos los síntomas de Como haber una sido, obsesión. sí, fue una obsesión, porque fue una voz a la mente. Pero obviamente después la película termina con una amenaza, ¿verdad? El Nefarius que está en un indigente y que le dice a través del indigente una frase como para decirle, no te vas a escapar de nosotros. Y esto es una realidad también. Cuando uno ha enfrentado al demonio, se echa a todo el infierno de enemigos y nunca el demonio lo va a dejar a uno en paz. Ahora, no tenemos miedo, respeto sí, prudencia mucha, pero miedo no, porque acordémonos que el Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesús y que Jesús ya venció a Satanás en el cielo y que le pedimos al Padre nuestro en la tierra como en el cielo, o mejor dicho, como en el cielo, en la tierra, así dice en el original en griego. Entonces ya como venciste en el cielo, vence aquí en la tierra. Y no podemos olvidar que el demonio tiene sus días contados. Estamos en el Kairos, en el tiempo de gracia, pero el la historia está definida. Al final Cristo vencerá. Pero sí, cada persona le tiene que dar su sí personal al Señor porque la pasión de Cristo está inconclusa, como decía San Pablo. Y cada persona tiene que en su libre albedrío aceptar a Cristo, convertirse, pedir perdón, santificarse, expiar sus penas eternas y sus penas temporales y caminar en ese proyecto de asemejarme. No basta con tener la imagen, no basta con morir sin pecado mortal. eh, Tengo que purificarme, tengo que santificarme, porque si no logro eso, no voy a entrar en el cielo. Hay que entender que no basta la confesión para entrar en el cielo. Dios me va a juzgar en la caridad. Si crecí en la caridad, si me santifiqué, solo los santos entrarán en la comunio santorum, en la comunión de los santos. Entonces, tenemos que santificarnos. Así es, totalmente. Bueno, por ahí, santos o nada. Yo recuerdo hace tiempos que me contaron pues una anécdota narrada por el santo cura de Ars, eh, y en la que él decía pues que uno de los dones que él tenía era como esta visión de espíritus y que él podía muchas veces pues ver, no materializados, pero como que alcanzaba a notar si había un ángel o si había un demonio y que él dice que vio
una serie de personas entrando como a un antro o discoteca, pues donde obviamente era lleno de pecado adentro, y que vio que básicamente había uno o dos demonios para todo ese montón de gente que había allá, y que vio a un fraile, a un monje muy devoto, muy ascético, orando en un claro de una montañita, y que en cambio ese fraile estaba lleno de demonios a su alrededor, y que él se preguntaba el por qué, si este es más santo está lleno de demonios y los otros que son tan pecadores tienen uno o dos, y que ahí ve como que el Señor como que le revelaba precisamente eso, que una persona entre más santa pues más demonios va a necesitar para tratar de hacerlo caer, mientras que a los otros pues tendrá uno o dos simplemente como para que les echen ojo, porque ni siquiera necesitan que el demonio los esté tentando, ya lo hacen por iniciativa propia, entonces como que el demonio ahí no tiene ni siquiera nada que hacer, ya ellos están perdiendo por cuenta propia. William, te lo planteo en términos militares y poniendo de ejemplo la guerra de Vietnam. Los vietnamitas hacían trampas caseras, normalmente con bambú, no para matar, sino para herir. Porque si alguien quedaba clavado en una estaca de bambú y herido, ¿cuántos se necesitaban para cargarlo y llevarlo al campamento? 3. Entonces sacabas de combate a 3. Entonces eso es el arte de la guerra. No sé si me hago entender. O sea, el Sí, totalmente. demonio usa el principio de economía. Ataca a los que necesita atacar, pero a los que ya los tiene en su red y están sujetos a él por libre albedrío, por el pecado, porque al final de cuentas el pecado mortal es más peligroso que la posesión y el que está ya en el pecado mortal habitual está en las redes del mal. Entonces, ¿para qué lo voy a atacar si ya está conmigo? ¿Me explico? Ese es el principio. Totalmente. En cambio, el que está luchando contra sus tentaciones, el que está luchando por santificarse, ese es el que va a ser atacado, porque es el que se le quiere escapar de las redes. Ahora, acordémonos que los rebeldes, como lo menciona la misma película, los que hicieron la rebelión, aunque el número es simbólico y es numerología bíblica, según el libro del Apocalipsis, son un tercio. Entonces esto también nos quiere dar una buena noticia, un evangelio, que los que permanecieron fieles son 2 de 3. Entonces que el ejército de Dios es superior al ejército de Satanás. Y como mencionábamos en programas anteriores, William, un ángel en gloria, el más pequeñito en jerarquía ontológica, es más potente que el más poderoso de los demonios del infierno, precisamente porque el estado de gloria angelical catapulta las potencialidades naturales del ángel a la n potencia. En cambio, el demonio perdió la gracia natural y la gracia santificante y entonces quedó debilitado. Ahora, ciertamente son más fuertes que un ser humano, pero ningún demonio es más fuerte que ningún ángel glorificado. Y hasta el ángel más pequeño vence fácilmente al demonio más grande. Y también que el campo de acción de los demonios no tienen carta blanca, no tienen un cheque en blanco, no hacen lo que quieren. Ellos creen que están ganando, ellos creen que avanzan, pero Dios es el que permite o no permite sus avances. Y también, como decimos popularmente, siempre les sale el tiro por la culata, porque Dios les permite actuar y ellos creen que están ganando, pero al final les sale todo mal y no se dan cuenta que Dios había permitido lo que les permitió para darles después una aplastada más manifiesta y tener Dios una victoria más grande. Entonces, siempre el que tiene el control, el dominio, el poder regio es Cristo. No podemos caer en la imprecisión y hasta la herejía en la que caen los pentecostales de tercera ola, que son lo que se llama pandemonistas y demonocentristas, que le dan más voz y poder al demonio que a Cristo y que quieren hacernos ver como que el mundo está bajo el poder de las tinieblas. No, el mundo está bajo el poder de Cristo.
Ahora, ¿por qué es que el mal se publica tanto y hace tanta bulla? Bueno, porque esa es la naturaleza del mal. Como decía por ahí un proverbio oriental, son los árboles que caen los que hacen bulla, los que crecen sanos en el bosque son silenciosos. Entonces el mal es el maestro de los efectos especiales, de espaventar, de llamar la atención, saca pecho. Flotar una bombilla como pasó en la película, y, ups, sería casualidad. De hecho, siempre cuando uno es exorcista novato, hace toda esa parafernalia o batería de efectos especiales para intentar asustarlo a uno. Pero cuando uno ya le conoce sus jueguitos y sus mañas y uno se concentra en la oración y uno entiende que es el poder de Cristo, no lo que yo estoy haciendo ni diciendo, que yo solo soy un enviado pero con un poder que no es mío y que es Cristo el que va a tener la victoria. Ahí uno entiende que todo exorcismo es eficaz. Ahora, el demonio no sale cuando yo quiero como exorcista, es cuando Dios quiere. A mí que me toca orar humildemente y esperar ver la acción de Dios y nunca apropiarme de la acción de Dios. Por eso, el laico, perdón, el feligrés o el que se autodenomina orador de liberación, que se llena de orgullo y de vanagloria y que publica que tiene un poder para expulsar demonios, no entiende nada todavía. Esto lo aclaramos de una vez para siempre, William. El ser humano no puede nada contra los demonios. ¿Por qué? Porque ontológicamente somos, como lo dice la misma película, fuimos diseñados de manera inferior. Entonces, esto es lógica analítica elemental. Algo inferior no puede vencer algo superior. También diablo no mata a diablo. Fuerzas iguales no se anulan entre sí. ¿Cuál es la única fuerza capaz de vencer la naturaleza angelical? Tiene que ser una fuerza que esté sobre la naturaleza angelical. ¿Cuál es esa única fuerza? La sobrenatural. De hecho, cuando Dios manda ángeles o santos a vencer al maligno, no los envía solos con su propia fuerza, no, sino los comisiona. Esto es lo que significa la palabra autoridad. Autoridad, exusía, la usía es la sustancia divina y ex lo que sale de la sustancia divina. O sea, es Dios el que le da una dinamis, un poder a un santo, a un ángel, a un exorcista, para que venza al demonio. Pero un ángel por sí solo no puede vencer a un demonio. En cambio, la autoridad que recibe el exorcista, el santo y el ángel es accidental intrínseca. ¿Qué significa esto? Que es el poder mismo de Dios que fluye como causa instrumental a través del ángel, del santo y del exorcista. O sea, es el poder de Cristo en mí, pero la fuente de ese poder no soy yo. Es lo que se llama causa eficiente. La causa eficiente de la expulsión es siempre Dios, porque solo Dios ontológicamente está sobre los demonios. Ahora, que Dios escoja expulsar a los demonios a través y con el instrumento de un ángel, a través y con el instrumento de un santo, o a través de un exorcista y por medio de un exorcista, eso lo elige Dios. O con el concurso de los tres, porque a veces en el exorcismo está la acción de Dios en el exorcista, la acción de Dios en María, porque también María llega con el permiso divino, la acción de Eso Dios voy a en sus decir que obviamente ángeles. por eso el diablo le tiene tanta rabia a la Virgen María, porque ni siquiera como la calidad ontológica de un ángel, sino que la mera criatura, ¿no? Es que María es un caso aparte, por eso la teología, especialmente Juan Damasceno, le llamaba la Domina Angelorum, la Señora de los Ángeles, porque por gracia, por ser la llena de gracia, la que charitomenin en griego, es decir, la que recibió y fue adornada por todas las gracias en vista a que iba a ser la madre del Salvador, entonces, si los seres humanos en gracia están por encima de un ángel,
¿cuánto más María, que era la llena de gracia y que no solo cumplió a cabalidad su misión y fue santa por gracia, sino también santa por mérito, porque eligió en su libre albedrío no pecar y fue coronada como reina? Entonces fue elevada y por eso los ángeles glorificados la obedecen, porque él la domina, es la señora. Entonces a María la odian porque honestamente es el único ser humano en la historia de la salvación que se le escapó totalmente de la acción ordinaria, y la acción extraordinaria es la mejor de nuestra raza. Y aparte de eso, parece que tiene un carisma especial dado por Dios. Bueno, al ser la llena de gracia, entonces por eso los íconos siempre la hemos presentado como majándole la cabeza a la serpiente, porque en María se cumple el protoevangelio de Génesis 3. María es esa mujer que fue asediada en el calcañar, en el tobillo, y ella, con el niño que llevaba en su vientre, aplastó la cabeza de la serpiente, no por ella misma, sino por el niño que llevaba en su vientre. Ahora, también al colaborar plenamente y conscientemente con la obra de santificación en ella, y ser santa por gracia y por mérito, ya ahí la odia, la odia, la odia, no la resiste para nada. Es más, la odia más que al Padre, que al Hijo y que al Espíritu. Al Padre, al Hijo y al Espíritu, como sale en la película, lo reconoce como creador y ahí no puede nada contra ellos. Ahí está el asunto cerrado. Pero contra las criaturas es contra las que tiene su pleito, y especialmente contra María, y especialmente contra los que estamos en el Kairos, los que ya están Sí, eso es lo único glorificados. eso es lo único que me hubiera parecido fantástico que hubiesen podido meter ahí en la película, pero ya entendiendo que hay Faltó detrás, El elemento obviamente, mariano, ¿eh? un poco de protestantismo también, pues, obviamente, en la realización, pero hubiese sido fantástico que hubieran metido a la mamá Bueno, allí. yo honestamente no vi ningún rasgo de protestantismo en la realización. Tal vez en evitar Yo estos lo veo con temas. la falta de la Virgen María y con saber quiénes están detrás de la realización. Obviamente ellos dicen que se asesoraron de sacerdotes exorcistas, o sea, siendo obviamente personas Yo que te están en el digo, camino. William, esta es una película católica. Sí, obviaron ciertos temas, pero toda la praxis, la teología, el lenguaje es 100% católico. Si le hubieran preguntado a un pentecostal de tercera ola, de los que practican el combate espiritual, la película hubiera sido un desastre y hubiera sido otra cosa. Pero aquí hay el paradidomi, o sea, yo vi la tradición. Lo que expuso la película es, como te digo, al 98% fidedigno de lo que hace la Iglesia Católica desde el siglo primero hasta el siglo XXI, hasta hoy. Entonces es netamente católica. Ahora, tenemos que, eh, por honor a la verdad, decir que los evangélicos, cuando se topan un caso verdadero, no saben qué hacer. Y no pueden hacer. ¿Por qué? Porque no tienen exusía, no tienen autoridad. Y ellos mismos, como lo presentan muchas películas, después de intentarlo, después de usar todos sus elementos de sola fides, sola gracia y sola escritura, y ver que nada les funciona, y ver cómo el demonio se les burla en la cara con humildad, ¿qué terminan diciendo? Vayan a donde un sacerdote católico. O sea, me hizo acordar precisamente, y aquí en el canal, y que de pronto no lo haya visto, se lo recomiendo. Hay un video que se llama El poder de un Ave María. Tengo un amigo, también sacerdote, que precisamente cuando apenas estaba iniciando, lo llamaron a una casa que porque tenía un caso y él estaba como capellán de la cárcel de mujeres. Y resulta que lo llamaron a un caso y él cuenta que como tenía tiempo, pues listo, que él aceptó ir, que porque, claro, a él los casos de reto como que lo movían y toda la cosa. Y resulta que era una casa de una familia evangélica, protestantes, y que ya había ido allá cuanto pastor y todo el que iba, la niña que tenía como el problema espiritual que a todos los revolcaba y los volvía nada, a cuanto pastor iba allá.
Y el día que llegó el padre, que la mamá de la niña creía que le iba a coger del pelo y que le iba a revolcar por todos lados y que no, que el padre lo único que llegó a hacer fue un Ave María con toda la fe del mundo. Un solo Ave María, la niña ¡pum!, se desplomó, se despertó bien, bien del todo. Bueno, Ya, eso yo fue te lo que hizo. cuento mi experiencia personal. Yo, al ser primero estudioso y después haber recibido el oficio de exorcista, pues empecé en la consejería espiritual y en la confesión ordinaria a encontrar casos que calzaban dentro de todos los criterios de discernimiento que la iglesia planteaba. Y yo lo que hacía era remitírselos al obispo porque yo no tenía el oficio. Y el oficio no solo es para hacer oración de exorcismo, sino también para discernir. Entonces, el que tiene el carisma del discernimiento es el exorcista. Y entonces había un caso concreto en el que yo estaba seguro y le daba los auxilios sacramentales ordinarios, la confesión, la comunión, pero esta persona la pasaba muy mal cada vez que le daba esos auxilios. Pero por decisión del obispo, sin pedírselo, llegó un momento en que el obispo habló con mi superior y me nombraron exorcista. Y cuando ya era exorcista, al día siguiente me volví a encontrar con esta persona y ahora sí, investido de la exusía, de la autoridad, igual un Ave María y ahora te puedo contar lo inverso. En este momento no tengo el oficio de exorcista. He cambiado de país, estoy en otro país, estoy en otra diócesis, tengo un mes de haber cambiado de país y de diócesis. Y aunque estoy colaborando en el ministerio con un sacerdote que sí tiene el oficio de exorcista, yo en este momento no lo tengo. Entonces, ya he participado en varias sesiones de exorcismo y ahora, como no tengo la exusía, el demonio me tira indirectas y me tira piedras y se burla de mí porque sabe que en este momento no tengo la exusía, pero yo con humildad, yo no estoy apegado ni soy más por ser exorcista o por no serlo. Yo colaboro orando. En este momento no puedo imperar, no puedo dar órdenes, no me toca a mí discernir, aunque de vez en cuando el sacerdote con el que colaboro me pide mis opiniones, dado que sabe que tengo 21 años de experiencia, inclusive tengo más experiencia que él en pastoral y en conocimiento, pero yo no me toca a mí. Entonces, ¿qué hago yo? Rezar rosarios, responderle el ritual y él es el que manda, él es el que dice sí, no, qué se hace y cómo se hace. Yo servicial y intentando con humildad servir y sin ningún apego. De hecho, siento que me han dado vacaciones y estoy muy tranquilo. Para los que crean que el oficio de exorcista es algo muy hermoso, no. Eh, Más bien hay una parte de uno que quisiera huir, es desgastante y más bien se agradece cuando le dan a uno vacaciones. Entonces, todo es la autoridad, William. Cuando se tiene, se experimenta el poder de Cristo. Cuando no se tiene, se experimenta la carencia del poder de Cristo. Pero la obra es de Impresionante. Cristo. Ujú. Impresionante, con mayor razón me queda claro el poder de una Ave María y el poder de la humildad, porque obviamente eso sí que le debe obviamente pesar al cachimorao este. Una Como persona no encuentre un exorcista y esté en una situación de peligro, ahí sí, con toda la fe, haga el Ave María. Y esto se llama carisma por apropiación y entra dentro del tema de lo que se llaman exorcismos privados. Cuando hay necesidad pastoral y no hay un exorcista cerca, usted ármese de valor, rece un Ave María y su fe puede arrancar de Dios. Exusía. Ah, pero esto solo en caso extraordinario. Y entonces su Ave María puede tener el mismo efecto que se la dijera un exorcista con el oficio vigente. Entonces, si les pasara esto, eh, oremos al estilo católico, nada de oraciones de sellamiento, nada de oraciones de liberación. Esas son cosas pentecostales. Oremos como católicos.
un rosario es mejor que nada. Se lo recomiendo siempre. El rosario es la oración por excelencia y no la soporta el maligno, la detesta. Exacto, incluso ahí esa es la prueba. Si un solo Ave María con mucha fe hace lo que hace y que ya tengo aquí la evidencia con dos amigos que obviamente tienen la experiencia en este campo de luchar contra el demonio. Ahora imagínense el poder de un santo rosario con fe. Un santo rosario con Con fe. fe y en gracia. Imagínese usted salir un domingo de Eucaristía en gracia recién comulgado y hacer un rosario con fe. No, ya. Una belleza. Por eso, William, seamos honestos, el mal saca pecho, hace ruido y quiere hacerte creer que él tiene el control, pero es todo lo contrario. El cristiano en gracia, que lleva a Cristo dentro porque lo ha comulgado y que reza, es el que tiene el control. Hablemos claro, es el demonio el que tiene miedo de ti, del que llevas dentro. No le tengas miedo tú. Sí, tenle respeto y no te metas en cosas que no sabes, pero miedo no le tengas. Si estás con Cristo, si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas son las frases de Pablo, ¿ah? Que deberíamos hacer las nuestras. No vivir con miedo y con zozobra, eso no es cristiano. El amor perfecto, ¿verdad? Destierra todo temor, dijo San Pablo. ¿Ah? Totalmente. Bueno, Fray Claudio, una última dudita referente a algo que se tocó también en la película y es el tema de la acción del demonio en una persona que no está bautizada, bien sea un bebé o bien sea ya incluso de adulto. ¿Es mayor la acción o cuál es el poder del bautismo en una persona obviamente frente a la acción del demonio? Es otra de las afirmaciones que está imprecisa, porque no es automático de que una persona bautizada, obviamente sí, está inhabitada por la Santísima Trinidad y esto confiere la protección de la gracia, pero si hay permisión divina, un bautizado puede quedar poseído. Entonces no es automático y no es tan fácil como si está o no está bautizada y no es tan fácil como decir que el que no está bautizado tiene más campo de acción para el demonio. Acordémonos que esto es el misterio de la iniquidad y no sabemos exactamente cuáles son los mecanismos por los cuales el demonio elige y Dios permite, porque a veces lo permite, como ya puse el ejemplo, en las personas más santas. Entonces, no tiene que ver nada con la cualidad moral de la persona, aunque algunas posesiones pueden ser por cosas inmorales graves que ha hecho una persona. Hay también un tipo de posesión que es por justicia divina, porque ya el Señor, cansado de los constantes abusos de la persona, le permite, pero en el fondo es como una pena medicinal, no para que la persona sea destruida, sino para que le dé un Que se terremoto sacuda. Eso es lo en que el grado normalmente 7 y la persona abra los ojos y se convierta. claro, eso es lo que normalmente le llamamos abrir puertas. Que el hecho de que uno como ser humano se ponga como a abrir puertas que no tendría por qué abrir, el problema es después cerrarlas, como lo que obviamente se menciona del tema de la Bueno, William, Ouija. yo no uso el término de abrir puertas porque es un término pentecostal. O sea, esto de abrir pues, puertas es de los pentecostales que dicen precisamente que si uno peca, le da derechos territoriales al demonio. Y el demonio entra y se afinca y empieza a hacer fortalezas. No, esto no es correcto. ¿Cuál No sería es entonces el automático. término más correcto de precisamente cuando una persona juega, por ejemplo, lo que Yo la Ouija, que duendecito, que todo este tipo de cosas? ámbitos de libre albedrío que el demonio puede aprovechar para entrar, pero no es automático, porque no todo el que juega Ouija queda poseído, solo algunos. Entonces, por eso te digo, aquí hay un consciente de libertades. Acuérdate que es la libertad del fiel que está haciendo algo ilícito
está la libertad del demonio o los demonios que eligen atacar a esa persona. Y está la libertad de Dios que permite. Entonces, para que se dé una posesión, tienen que unirse en cociente esas tres libertades. Entonces, no es tan automático. Igual cuando hay la mediación de un brujo, entonces ya habría una cuarta libertad. Entonces, es muy, muy complejo. No es tan automático como sumar uno más uno más uno igual 3. No, por eso se llama misterio de la iniquidad. El mal no tiene bordes definidos, no actúa de manera previsible. Cada caso es único. Hay casos que te rompen toda lógica y uno no entiende por qué esta persona está poseída. Y hay grandes pecadores poseídos, pero también grandes santos poseídos. Entonces no hay un patrón. Esto excede la revelación. No nos reveló Jesucristo tantos detalles y excede también toda lógica y toda inteligencia. Quizás en el día de mañana, Dios mediante que lleguemos a la visión beatífica, ahí nos enteremos un poco cómo se movían esos hilos del mal preternatural. Pero en este momento lo que sabemos es bien poco. Y total, ¿para qué lo necesitamos saber, William? Lo que necesitamos saber es, uno, comportarnos rectamente. Y si Dios permite que seamos atacados, pues ahí tenemos a la iglesia y a los exorcistas y que Cristo venza en mí. Lo que me importa es llegar al cielo. A veces la posesión es, como te digo, pro sanctitatem, o sea, para que la persona entre en un proceso y más bien al final la persona hasta podrá en el futuro llegar a decir, bendita la hora en que fui poseída. ¿Por qué? Porque de no haber sido por esto, no me hubiera puesto las pilas, no me hubiera santificado, no hubiera ofrecido. Sí, sufrí, pero hice penitencia y hoy por hoy estoy en la gloria. Entonces, esto, el misterio del mal, la escuela del mal, el ofrecimiento, el escándalo de la cruz, también cómo Dios usa y permite el mal, como decía San Agustín, tu querido San Agustín, porque sabiendo que del mal puede sacar bienes superiores, es un misterio que nos desborda y nos hace explotar la cabeza. No lo podemos explicar, simplemente. Totalmente, así incluso más acordar un poco de otra anécdota que contaban sobre un hombre en silla de ruedas que fue a un lugar donde era de aparición de la Virgen. Y resulta que este hombre fue allá porque le habían contado de muchos milagros de sanación y todo eso. Y resulta que el hombre quería ir precisamente buscando como ese milagro de poderse parar de la silla de ruedas. Y hubo un momento en el que el hombre se soltó a llorar y le preguntaron que qué le pasaba y dijo que ya tenía el milagro que estaba buscando y que había entendido que esa silla en la que estaba sentado era la que lo iba a santificar. Y era que resulta que este hombre, antes de estar en la silla de ruedas, fue un sicario que obviamente asesinó personas y que ahí en ese momento entendió que si tenía el milagro, tranquilamente podía volver a ese mundo y que el hecho de estar en una silla de ruedas y de la mano de Dios era lo que lo iba a santificar. Y ahí se soltó en lágrimas. ¿Qué más milagro que la conversión? Ok, y si le queremos poner pues, más picante a la entrevista, conozco muchos casos de personas poseídas o con niveles de acción preternatural por visitar falsos lugares de apariciones marianas. El demonio también se disfraza de la Virgen ¿Ha María. visto la película? Esa de. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ave María. Ay, no recuerdo el nombre, pero sobre una Sí, aparición mariana que precisamente lo que nos muestra, sí. y aunque no es una película que haya sido realizada precisamente como por cristianos o católicos, me parece que nos da un mensaje impresionante. Y es que en una Eucaristía, si alguien le dice que la Virgen María se está apareciendo afuera, no le crea. No le crea porque la Virgen María jamás le va a quitar la gloria a Dios. Y eso es lo que nos muestra la película, de que quien estaba haciendo eso precisamente era un demonio, no la Virgen María. Así es, y siempre recordarle a los hermanos que la iglesia es muy, muy estricta con las revelaciones privadas y que en principio no cree.
en ninguna revelación privada, porque la revelación pública, que es lo que necesitamos para salvarnos, ya terminó y se cerró con Cristo. Entonces, tenemos que quitarnos la curiosidad de andar viendo y buscando, porque en la historia de los santos, el demonio príncipe de la mentira se ha disfrazado de todo, de santo, de ángel, de alma, de bruja, de duende, de María, de Dios. Por cierto, para contar una anécdota curiosa, al Padre Pío se le aparecía el demonio en forma y tomando la apariencia y la voz de su superior. Y entonces el Padre Pío, que estaba siempre un paso adelante del demonio, iba a preguntarle al superior que si él se había presentado en su celda y le había mandado esta y esta otra obediencia. Y esto por ese instinto sobrenatural que Dios le había dado. Y el superior le decía, no, Pío, yo no te visité, yo no fui. Entonces hasta se disfrazaba de superior. Entonces, de todo se puede disfrazar. El santo cura de Ars tiene una experiencia donde se le apareció en forma de la Virgen María y él sabía que no estaba en la mejor condición moral y entonces escupió y le dijo, apártate de mí, Satanás. Y en ese momento se fue la imagen de la Virgen y vio quién era, el príncipe de las tinieblas. Entonces, a mí me da pues mucha tristeza como tanto latinoamericano curioso, la curiosidad mató al gato, anda como ovejas sin pastor, corriendo detrás de pseudo apariciones, pseudo videntes, de pseudo carismáticos dentro y fuera de la iglesia y no se dan cuenta que al final de cuentas son tristemente engañados por el espíritu del mal. Siempre busca la recta doctrina, la santa obediencia y la tradición. No te salgas de ahí porque si no le están dando espacio de acción al maligno. El mal ataca, como les digo, no solo la tentación ordinaria para que peques, también ataca era con el error, el mal epistemológico. Y también, como lo presenta muy bien la película, ataca también a través de estructuras sociales, con ideologías, porque detrás también de todas las ideologías que estábamos viviendo, de las cuales no podemos mencionar mucho porque nos banean el video, está también el príncipe de las tinieblas. Esto es algo novedoso que por primera vez sale en una película. Esto se le llama dentro de la teología formal el mal estructural, cómo el mal ataca a través de los entes sociales. Por cierto, en la óptica del Evangelio según San Juan, no sé si te habías percatado, William, de que en el Evangelio según San Juan no aparece ningún exorcismo. Pues hasta donde yo tenía, pues obviamente sí, he notado que allí no aparece ninguno, pero según lo que yo había entendido era como que Juan trató precisamente de tocar como los temas que no había tocado obviamente los sinópticos. Entonces por eso es como que no lo menciona, porque Marcos, Entonces, por ejemplo, sí los es el menciona mal casi todos. Es el mal a través de los fariseos, el mal a través de los saduceos, el mal a través de las autoridades romanas, el mal en el pueblo, que hasta el final lo tientan. Entonces es el mal estructural. Ustedes hacen las obras de su padre. Prácticamente les está diciendo hijos de Satanás. Entonces presenta el mal estructural, otra óptica, no el mal personal, moral, individual, sino el mal en la estructura social y que después la iglesia lo va a recoger en los dogmas y está como dogma. Existe una acción del mal en la estructura social y el mal es experto en ideologías, así como es el mejor de los teólogos, es el mejor de los ideólogos, es el ingeniero social por excelencia, es el padre de las ideologías y a través de muchas ideologías sigue extendiendo sus tentáculos para hacer que el humano herido por el pecado original siga accediendo al pecado, volviéndose autónomo cada vez más de Dios y condenándose, que al final el demonio en su fantasía de gloria quiere un antirreino de condenados, pero esto no le da nada. Cuando venga Jesús por segunda vez, venga la parucía y sea totalmente confinado junto con los condenados, ella solo rechinar de dientes,
la soledad eterna y la frialdad eterna. Entonces tiene sus días contados, es un león vencido. Amén. Totalmente. León vencido. Me gusta que lo hayamos terminado precisamente de esa manera. Y ya como para ahí sí ya ir aterrizando, pues primero darle las gracias a todos los que se han conectado el día de hoy y las personas que van a ver esta transmisión más adelante. Precisamente, Ray Claudio hace un momento hablaba del tema del mal. Si de pronto usted que está viendo en este momento esta transmisión no ha visto el video y la entrevista que tuvimos explicando a profundidad todo el tema de qué es el mal, el maligno y todo eso, aquí en el canal está precisamente esa entrevista con Fray Claudio donde se hizo un desarrollo espectacular desde lo que es la doctrina de la Iglesia Católica referente a este tema. Entonces ahí está tarea para que se lo vean y puedan profundizar también entonces en este tema y me parece que sería un excelente también complemento para el tema que hemos tratado el día de hoy sobre la película Nefarious. Y le voy a pedir entonces a Fray Claudio en este momento que nos apoye entonces con la oración y la bendición final. Solo decirle a los hermanos que lo que hemos hecho es brindar unas básicas pinceladas sobre la película. Le comentaba a William que me puse a analizar y a sacar ideas, madre, y solo logré en mi tercera vez que la veía analizar la mitad de la película y había ya juntado más de 15 páginas de apuntes teológicos. Entonces, para hacer un análisis exhaustivo, como siempre me pasa, necesitaría 8 videos. Entonces, solo han sido líneas madre de algunas ideas inconclusas e incompletas. Hay mucho más que ver, hay mucho más que sacarle. Esta película merece la pena verla, volverla a ver y volverla a ver. Y por eso yo los invito a todos, guárdenla en su hemeroteca, eh, en su colección de películas. Es una película excelente. Y gracias a ti, William, y a tu casa, a Enfoca tu Fe, por invitarme. Un pastor sin ovejas no es nadie. Y soy pastor y me alegra ser pastor cuando tengo ovejas que pastorear. Entonces, gracias por permitirme llegar a tantos hogares a través de tu esfuerzo periodístico y catequético. Siempre sabes que puedes contar no solo con mi amistad y con mi oración, sino también con mi colaboración como sacerdote. Claro que sí, Fray Claudio, de verdad que es para mí un gran honor, orgullo, no solo tenerlo como amigo, sino precisamente también como pastor. No solamente dentro de mí como persona, sino también dentro de mi núcleo familiar. Y sé que muchas de las personas que también obviamente ven este canal y otros espacios. Hagamos la oración y donde quiera que estés, hermano, recibe tú la bendición de Dios. Volvemos al mismo criterio. El poder con el que bendice el sacerdote no es su propio poder. El sacerdote lo que hace es deprecar. El de significa bajar y prex prechis es orar, orar para que baje la bendición. Entonces, aquí no hay limitante de que estamos online, porque yo solo voy a deprecar, a pedirle a Dios para que haga bajar su gracia sobre ti, donde quiera que estés. Entonces, Él se encargará, Él que sabe tu disposición en tu alma y en tu corazón, Él se encargará de darte según su corazón amoroso y misericordioso. Gracias, Padre, porque nos has abierto los ojos a tu amor a través de la santa revelación perfecta y plena en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, también por ese modelo de vida cristiana que es nuestra Madre María Santísima. Gracias, Señor, porque brillas en tantos santos que han llegado a la semejanza. Gracias, Señor, porque brillas también en tantos ángeles que han sido fieles y que siguen sirviéndote a ti, a tu reino y a nosotros y nos ayudan en el camino hacia el cielo. Gracias te damos, Señor, porque no nos has abandonado ni en la acción ordinaria del maligno, ni tampoco en la acción extraordinaria. Te pedimos especialmente por todos los que sufren la acción extraordinaria, por todos los que has comisionado a través de tus obispos para el ministerio de exorcistas. Dale, Señor,
el discernimiento, la sabiduría, la humildad y la prudencia para en tu nombre y con tu poder seguir siendo difusores de tu amor, de tu victoria, de tu salvación, de tu resurrección. Sigue, Señor, alejando de nosotros la acción del mal. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del maligno, como te decimos todos los días en el Padre nuestro. Llévanos a la patria celestial, donde te vamos a contemplar por los siglos de los siglos. Amén. Inclinen su rostro para recibir la bendición. Hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Tenga misericordia de ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. William, un saludo para ti, para tu familia, y que la paz del Señor quede contigo, y ánimo con tu obra evangelizadora, que necesitamos muchos Williams en las redes sociales. Ánimo. Muchas gracias, Fray Claudio. Muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado en esta ocasión, en esta transmisión especial. Y como siempre les decimos en estos programas que se van un poco largos, ustedes son los campeones que se aguantan hasta estas horas. Una belleza y una bendición. Así que les voy a pedir en este momento que hagamos una Ave María con fe por el ministerio de Fray Claudio y por los sacerdotes que ejercen este ministerio, por las personas que pueden estar pasando por este momento. Nosotros como laicos, nosotros como hijos de Dios, como bautizados y como la iglesia militante, también tenemos esa responsabilidad de orar por nuestros pastores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchísimas gracias por haberse conectado al día de hoy. Como dijo mi buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe.